En ese día, dice el Señor, seré el Dios de todas las familias de Israel, y ellas serán mi pueblo. Esto dice el Señor. Los que sobrevivan de la destrucción venidera encontrarán bendiciones aún en las tierras áridas, porque al pueblo de Israel daré descanso. Jeremías 31, del 1 al 2. Nosotros muy seguramente leemos esta palabra y el corazón se nos hincha de la emoción con lo que Dios anuncia que hará por nosotros. Y más aún si continuamos leyendo, donde Él mismo, sin medirse y sin limitarse, nos detalla todo lo que hará y, por supuesto, cosas que nosotros estamos necesitando y esperando. Y todo esto está muy bien, porque necesitamos activar nuestra fe en Él cada vez que recibimos una palabra. Pero más que esto, debemos notar algo que el Señor empieza diciendo, con la intención que no olvidemos que su poder se manifiesta para cumplimiento de sus promesas a través de nosotros. Y para esto nosotros debemos estar en unidad con Él, haciendo nuestra parte. Con el Señor es un trabajo en equipo, donde yo me encargo de mi parte y Dios se encarga de hacer lo suyo. Dios se encarga de la manifestación. Dios se encarga del cómo hacer que se cumpla lo que Él ha dicho. Y hoy comienza diciendo cómo debe ser nuestro enfoque o lo que busca el Señor, donde a pesar de todo lo que podamos estar pasando, no nos quedemos detenidos en esto, como tampoco nos enfoquemos solo en la promesa, obviando lo que también nosotros debemos aportar para nuestro propio crecimiento, en la medida que morimos a nuestro yo, que es el que se duele todo el tiempo, donde dejamos que nuestro yo, que se aqueja tanto, muera y dejamos o permitimos que nuestro espíritu se active para procurar esa unidad, esa comunión o esa alineación con Dios, donde entendemos que solo Él debe ser nuestro Dios y que nosotros definitivamente somos de Él. Seguido a esto nos enseña cómo hacer para permanecer en esa unidad, y es cuando nos menciona que esta promesa es para quienes sobrevivan. Resaltemos esta palabra, por favor, y buscando en el diccionario les quiero compartir 3 significados que pude encontrar. Uno de ellos dice que es vivir en condiciones adversas. Otro significado de la palabra sobrevivir dice que es permanecer en el tiempo, perdurar, o sea, no desfallecer, no desistir. Y un tercer concepto dice que es seguir vivo a pesar de las dificultades. ¿Cuántas veces hemos pasado por encima de esta promesa sin percatarnos de cómo llegar a disfrutar de ella? Fácilmente decimos amén a una promesa y nos quedamos muchas veces orando, declarando, esperando que la promesa se cumpla, y cuando vemos que esta no se manifiesta, simplemente nos desanimamos y la soltamos. Pero hoy precisamente el Señor viene a invitarnos a que centremos nuestra atención en que es necesario estar en esa unidad con Él siempre. ¿Por qué o para qué? Porque es la única manera en la que seremos sobrevivientes. ¿Y por qué sobreviviente? Porque precisamente en este momento pueden haber muchos que se puedan estar sintiendo anímicamente débiles, que se pueden estar sintiendo heridos, cansados o fatigados, pero esto no es causa para desistir, ni para desmayar o para soltar. Por el contrario, hoy el Señor traía a mi mente el panorama de una película de acción, ilustrando cuál es la actitud que nosotros debemos tener. Muchas veces el Señor nos ha venido anunciando que estamos en continua guerra y que el reino de los cielos sufre violencia, pero solo los valientes o los violentos lo arrebatan. Además nos ha alertado que si empezamos a creerle a Él, a creer en su palabra, o en una respuesta o en una bendición, al enemigo no le va a gustar esto. Y es por esto que nuestra actitud debe ser de guerreros. Y si debemos tener actitud de guerreros, quiere decir que estamos librando una batalla. ¿Y qué vamos a hacer allí? ¿En cuántas películas nosotros hemos visto que ahí se libran batallas? Y siempre ahí estamos viendo un campamento de enfermería, donde muchos soldados deben acudir por causa de sus heridas, para ser curados y vendados. Y muchos se quedan allí por causa de sus heridas, obviamente, porque son muy fuertes. Pero hay otros que deciden salir de allí con vendas, con heridas, con su uniforme roto, con su uniforme sucio, ensangrentado, sudando, pero salen. Y salen no solamente por ellos, sino salen también a luchar por otros, porque saben que hay otros que no tienen la fuerza para hacerlo y lo hacen por ellos.
Nosotros, como hijos de Dios, como su ejército, como sus soldados, también debemos estar acudiendo cada vez que sea necesario al campamento de enfermería para fortalecernos. Que para nosotros, ¿cuál es el campamento de enfermería? El altar, buscar la presencia de Dios, el lugar secreto o el lugar de intimidad que cada uno de nosotros tenemos con el Señor, ya que es el Señor quien sana a los de corazón quebrantado y les venda sus heridas. Eso está en Salmo 147:3. Pero no podemos quedarnos allí llorando en la enfermería, ya que el Señor lo que busca es examinarnos, sanarnos, limpiar nuestras heridas. ¿Para qué? Para que nos levantemos nuevamente, para animarnos nuevamente por medio de su Espíritu, para nuevamente salir, continuar en la batalla con Él al frente y no soltar. Entendamos que cuando más dificultades estamos viendo, está la muestra vívida que vamos por el buen camino. Cuando un atleta está en la puerta, está cerca a la meta, no va suave, no va fresco, por el contrario, va cansado, va agotado, pero a pesar de esto, él decide cobrar ánimo para continuar y completar el reto. Nosotros hemos sido escogidos para hacer lo que muchos no hacen, para creer por lo que muchos no creen, para pelear por lo que otros no quieren pelear, pero que necesitan de igual manera que nosotros o más el favor y el respaldo de Dios. Necesitamos levantarnos como esos hijos que el mundo está esperando que se rebelen para ser portadores de refrigerio, de vida, de paz, de sanidad, de provisión. Precisamente por estos días pasaba por una situación donde sentía que ya no tenía fuerzas para seguir, que no quería ni siquiera levantarme, pero a pesar de eso decidí levantarme. Que a veces también me desanimo, sí, pero en la medida que acudo a la enfermería, a que mi sanador me sane mis heridas y me fortalezca, empiezo a hablar con él, a hablar diferente, el panorama cambia, mi corazón cambia, mi estado de ánimo cambia. Así como esos soldados heridos, hay unos que deciden quedarse en la camilla esperando que les sigan consintiendo sus heridas, aún pudiendo levantarse y salir a la batalla nuevamente. Pero hay otros que, a pesar de tener más delicadas las heridas, aún de estar más heridos, deciden salir para enfrentar al enemigo y finalmente vencer y ganar. Para, como termina diciendo el versículo 5, finalmente poder disfrutar o recibir recompensa, fruto de nuestros propios huertos, de eso que por no desistir logramos conquistar en unidad con el Señor, donde dependeremos solamente de Él, como Adán y Eva al comienzo de la creación, donde ellos tenían comunión con Dios y donde Dios espera que nosotros volvamos para proveernos de todo lo que Él sabe que necesitamos. Entonces no es tiempo de detenernos, no es tiempo de desfallecer, es tiempo de levantarnos y pelear por lo nuestro y por los nuestros. Que Dios te bendiga.